Vamos a seguir revisando el diálogo titulado Cármides del colosal filósofo Platón, que trata de la sensatez, prudencia o, según otra versión, la sabiduría. Continuando con la conversación que se había iniciado entre Sócrates y Critias, ya que Cármides no había sido capaz de explicar en qué consiste la sensatez, puesto que Critias había afirmado que ser sensato es conocerse a sí mismo. Sócrates intentó refutarle preguntando cuál era la obra que producía siendo un saber de sí mismo. Luego, puesto que la sensatez es un saber de sí mismo, preguntó que cuál es ese saber. Interrogó. Dime pues de qué saber es la sensatez, y qué obra produce que sea distinta de sí misma. Esa es la cuestión, Sócrates dijo. En tu pregunta has caído en aquello en lo que la sensatez se distingue de todos los otros saberes, pero tú buscas una semejanza de ella con los otros, y esto no es así, sino que todos los otros saberes lo son de algo, pero no de sí mismos, mientras que ella es la única que, además de un saber de los otros, lo es de sí misma. Y esto no debería de habérsete ocultado, pero si así ha sido es porque creo que estás haciendo lo que antes no decías que hacías, que estás tratando de refutarme a mí, y estás olvidándote de aquello sobre lo que versa el discurso. Este reclamo de Critias era común que se haga a Sócrates. Varios de sus interlocutores le acusaban de querer siempre ganar una discusión, o hacer quedar mal al oponente, irse por la tangente. Por ese motivo se granjeó muchos enemigos, respondió sorprendido. ¿Cómo puedes suponer algo así? ¿Estás pensando que por refutarte a ti mismo realmente yo lo hago por otra causa distinta de aquella que me lleva a investigarme a mí mismo y a lo que digo? Te digo pues qué es lo que ahora estoy haciendo, analizar nuestro discurso. Luego de esta explicación, Sócrates pidió a Critias que precisara su argumento, quien afirmó, digo pues que de entre todos los otros saberes, ella es el único que lo es de sí misma y de todos los demás. Entonces Sócrates agregó que en ese caso la sensatez no solo sería el saber de sí mismo, es decir, el saber del saber, sino también el saber del no saber, señaló. En efecto, solo el sensato se conocerá a sí mismo y será capaz de discernir realmente lo que sabe y lo que no sabe. Y de la misma manera podrá investigar qué es lo que cada uno de los otros sabe y cree saber cuando sabe algo, y además qué es lo que cree saber y no lo sabe. Critias estuvo de acuerdo con esta proposición. Sócrates se propuso analizarla para determinar si es cierta o no. Empezó indicando cosas absurdas, como que hay una visión que lo es de sí misma y de otras visiones y de las no visiones, pero que no ve nada, ya que se había dicho que la sensatez es el saber de lo que se sabe y lo que no se sabe. Sin embargo, refirió, pero en cambio, un saber hay al parecer que decimos que es así, que no es saber de conocimiento alguno, sino de sí mismo y de los otros. Es decir, un saber del saber, no del conocimiento del saber. Por ejemplo, el conocimiento de la medicina es la salud. De lo que se trataría es de averiguar qué es la medicina en sí misma y no la salud. O en el caso de la política, su conocimiento u objeto es el Estado. Se trataría de determinar qué es la política en sí, no el Estado. Por ende, es complicado. El mismo Sócrates confiesa que no es capaz de determinar algo semejante, un saber del saber. Tampoco sería fácil para él identificarlo con la sensatez. De todas formas, cree que la sensatez es algo útil y bueno, dice. Entonces, si te parece, Critias, vamos a dar por sentado ahora que es posible que se dé un saber del saber. Examinaremos de nuevo si esto es así o no. Pero dime, en el caso que esto fuera plenamente posible, ¿cómo podrían saberse más y mejor las que uno sabe y las que no? Así, habiendo como debe haber un saber del saber, ¿será capaz de distinguir más allá que en un caso haya saber y en otro no? Sócrates continúa cavilando e intenta responderse a sí mismo sus propias preguntas ante la perplejidad de Critias, afirma. Así pues, si alguno no supiera nada de la salud y de la justicia, sino que sólo conociera el saber, y de esto fuera sólo de lo que supiera, en ese caso llegará posiblemente a saber que sabe algo y que tiene algo así como un saber. Sin embargo, con un saber semejante, ¿cómo sabrá que conoce? ¿Conoce o no conoce? La salud se aprende por la medicina, la armonía por la música, pero no por la sensatez. Ahora bien, si la sensatez es un saber del saber, ¿cómo sabrá, por ejemplo, que conoce la salud? Pues la salud es el conocimiento u objeto, no el saber mismo, que sería lo que sabría. Así pues, esa persona no sabrá qué es lo que sabe.
sino que solo algo sabe. Sócrates concluye: en consecuencia, el ser sensato y la sensatez no serían esto de saber las cosas que sabe y las que no sabe, sino, al parecer, que sabe y que no sabe. No es igual saber las cosas que se sabe y las que no se sabe, o sea, lo que se sabe y lo que no se sabe, que saber que se sabe y que no se sabe. Mas si ese saber fuera la sensatez, sería inútil, pues el llamado sensato no será capaz de distinguir a ningún experto, excepto a los que, como él, posean la sensatez, declara. ¿Qué utilidad, pues, obtendríamos Critias de la sensatez siendo como es? Porque si en verdad supiera el sensato las cosas que sabe y las que no sabe, y fuera también capaz de averiguar esto en otra persona que se encontrase en la misma situación, entonces sí que podríamos sacar gran provecho con ser sensatos. Pasaríamos la vida sin equivocaciones nosotros mismos porque poseíamos la sensatez. Nosotros mismos no pondríamos mano en nada que no supiéramos, sino que encontrando a los que entienden, se lo entregaríamos. Y así una casa administrada por la sensatez sería una casa bien administrada, y una ciudad bien gobernada, y todo lo otro sobre lo que la sensatez imperase. Desechado, pues, el error, imperando la rectitud, los que se encontrasen en tal situación tendrían que obrar bien y honrosamente, y en consecuencia ser felices. De modo que si la sensatez fuera lo que debería ser, el conocimiento de lo que se sabe y lo que no se sabe, todo iría bien y habría felicidad. Pero como no es así, resulta que la sensatez es inútil. Aún así, Sócrates intenta verle lo bueno, que quien la posee aprende más fácilmente, mientras que querer juzgar sin ese aprendizaje es hacerlo malamente, indica. Así pues, ¿no será algo de este estilo el provecho que se saca de la sensatez? Y lo que pasa es que nosotros tenemos la mirada puesta en algo mayor y buscamos algo mayor de lo que en realidad es. Sin embargo, otra vez, como era habitual en él, Sócrates vuelve a dudar de sus propias afirmaciones, del mismo modo que en Lisis, otro diálogo socrático, pone en duda sus propias conclusiones, para empezar de nuevo. Critias dice ante ello: verdaderamente, Sócrates, que son muy extrañas tus palabras. Cada vez que estaba por llegar a una conclusión o algo parecía aclararse, se le ocurría una idea diferente, generalmente opuesta a la planteada, algo que no encajaba. Se le presentaban cosas extrañas, afirma. Creo que estoy diciendo tonterías, pero al mismo tiempo sigo creyendo que es necesario ir tras esas imágenes que nos pasan por la cabeza y no dejarlas escapar sin más ni más, por muy poco aprecio que uno tenga de sí mismo. Esto es lo que podría llamarse el demonio de Sócrates. En el diálogo Apología dice refiriéndose a este demonio: está conmigo desde niño, toma forma de voz, y cuando se manifiesta siempre me disuade de lo que voy a hacer, nunca me incita. Es decir, le impide arribar a una conclusión, a una claridad, a una verdad, lo cual sería natural en alguien que no es Dios. Pues Sócrates también dijo que solo Dios es sabio, que la sabiduría humana vale bien poco o nada. Volviendo al diálogo Cármides, Sócrates continúa diciendo que si el hombre fuera sensato, reinaría el bien y habría felicidad. Indica: convengo en que el género humano así preparado, obrada y vivida más sabiamente, porque la sensatez no permitiría que bajo su vigilancia se colase como colaboradora nuestra la ignorancia. Sin embargo, que obrando así de sabiamente, obraríamos bien y seríamos más felices. Eso, querido Critias, es cosa que aún no podemos alcanzar. Critias replica que no se ha de desdeñar el conocimiento, y Sócrates le pregunta que cuál conocimiento, ¿acaso el del zapatero? En todo caso, dicho conocimiento dice ¿para qué sirve? Critias contesta: para saber lo que tiene que ver con el bien y con el mal. Entonces Sócrates le reclama que lo que finalmente quería decir Critias es que lo que hace obrar bien y ser feliz es la ciencia del bien y del mal, pues en realidad si faltara esa ciencia, todas las demás no llegarán a ser buenas ni provechosas. Ahora bien, esta ciencia no sería la sensatez, sino otra cuyo objeto es ser útil y que no es saber de los saberes y de las ignorancias, sino del bien y del mal. De modo que si ese saber nos es provechoso, la sensatez tendrá que ser para nosotros algo distinto del provecho. Así pues, Sócrates, llevado de su peculiar pensamiento, llega a otro sinsentido. ¿Cómo será provechosa la sensatez si no origina provecho alguno? ¿Ves pues, Critias, por qué yo desde hace un rato había comenzado a tener miedo y me estaba reprochando, con razón a mí mismo, que nada útil sacaríamos con lo de la sensatez?
Hemos sido derrotados en toda línea y no podemos encontrar sobre qué cosa se apoyó el legislador que estableció este nombre de sensatez. Continúa, y el caso es que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas que después no nos han coincidido en el discurso. Nos pusimos de acuerdo en que había un saber del saber, no permitiéndolo el discurso ni diciendo que lo hubiese. Y nos pusimos de acuerdo en que con ayuda de esta ciencia podíamos conocer los efectos de todas las otras, cosa que tampoco permitió el discurso, a fin de que el sensato viniese a ser conocedor de las que sabe porque las sabe y de las que no sabe porque no las sabe. Todo esto, pues, lo hemos concedido con excesiva generosidad, sin darnos cuenta de lo imposible que era que las que uno no sabe de ninguna forma las sepa, sin embargo, de algún modo. En efecto, parece absurdo afirmar que se sabe lo que no se sabe, que es lo que varias veces se supuso cuando se coligió que la sensatez era saber lo que se sabe y lo que no se sabe, señala, porque nuestro acuerdo viene a decir que se saben aquellas cosas que no se saben, aunque en mi opinión no había nada que nos pareciera más sin sentido que esto. Finalmente, a pesar de todo, Sócrates se inclina a creer que la sensatez es un gran bien, afirma. Con todo, no creo que esto sea así, sino que lo que pasa es que yo he planteado mal mis pesquisas, puesto que la sensatez es un gran bien, y si la posees eres feliz. Mira pues si la tienes y no precisas del ensalmo, porque si la tienes, más bien yo te aconsejaría que me tomases por un tonto que no puede hacer caminar su discurso. En cuanto a ti mismo, cuanto más sensato seas, tanto más feliz. Considérate. Esto le dice a Cármides, quien fue el origen de la discusión, al querer determinar si había de recibir o no el ensalmo, el cual se requería si es que no era sensato, cuando el alma no estaba curada, pero si la sensatez, la prudencia o la sabiduría estaba en él, no era necesario, dijo Cármides. En verdad, pues no me convences mucho, y en cuanto a mí mismo, Sócrates, pienso que estoy muy necesitado del ensalmo. No hay por mi parte impedimento alguno para que me sometas a él, cuantos días quieras hasta que digas que tengo bastante. Bueno, en ese caso, dijo Critias, si haces eso, Cármides, me parecerá que es una señal de sensatez. O sea, si te sometes al ensalmo de Sócrates y no te apartas de él, ni poco ni mucho. En fin, era común en Sócrates poner en duda incluso, sobre todo, sus propias afirmaciones, lo cual le servía para aprender más en la medida que indagaba, que pensaba, le otorgaba mucha sabiduría, pero también tenía sus inconvenientes.